La semana pasada estábamos hablando temas que tenían que ver con los hechos que ocurrían en relación a las denuncias. Porque desde hace más de 2 años que ha asumido el nuevo gobierno nacional, nosotros hemos visto que en relación al gobierno anterior, liderado durante 8 años por Cristina Fernández de Kirchner, se ha conocido una inmensa cantidad de denuncias del gobierno anterior. Claro, cuando vos estás en el poder no aparecen denuncias. Sin embargo, en este gobierno ya hay denuncias. Caputo, Quintana, el propio Macri, ¿no? Un montón de denuncias. También aparecieron las denuncias contra Hugo Moyano, ¿no? Y Pablo Moyano. Entonces, a ver, fuimos a la esencia de cómo se hacían las denuncias en sede judicial. Entendimos que quienes habían asumido funciones en el Estado, en empresas del Estado, tienen la obligación ética y la obligación judicial de hacer la denuncia. Por ejemplo, Vialidad Nacional. Se le había pagado dinero a cualquier empresa, pero cualquiera sea el funcionario. Gane quien gane una elección, tiene por ley la obligación de, si hay una irregularidad, llevarlo a la justicia. Esto no implica un juicio de valor sobre el funcionario anterior o lo que sea, pero es una obligación dentro de las obligaciones del funcionario público. Ahora, en el caso de Moyano, dijimos, muchachos, él quiere pelear con Macri, pero la denuncia contra Pablo y contra Hugo la hizo Bebote Álvarez, que es el jefe de la hinchada Independiente. Cuando en un momento lo aprietan al técnico de Independiente, que es a Holland, pidiéndole $50.000 para que la hinchada viaje a Brasil, después se clasifica campeón de la Copa Sudamericana, renuncia a Holland, se arma un lío, en ese interín meten preso al vicepresidente Independiente por 3.000 carnet truchos y un montón de entradas para partida, al señor Norail Nakis. Y después viene Bebote Álvarez, y desde estar preso, desde la cárcel, ¿no?, hace la denuncia de que Pablo y Hugo Moyano estaban lavando dinero, cheques oficiales con la compra de jugadores. ¿Qué tiene que ver cualquier gobierno? Nada. Y en el caso de Cristina, las denuncias más grandes que tiene antes de perder la elección, antes de dejar la presidencia, fueron hechos por Margarita Stolbizer y su grupo de abogadas. Digamos, OTESUR, las causas más grandes, OTESUR, los de hoteles, el Hotel Waldorf, todo eso lo hizo Margarita Stolbizer, siendo diputada nacional. O sea, ahí estaba el tema. Claro, hablar del gobierno nacional, por ahí le trae más rédito a Cristina que pelearse con Stolbizer. Pero la tarea de investigación y todo lo demás lo hizo Stolbizer. Por eso hemos invitado, en este contexto, a Lucas Arias, que en su momento fue, no sé si todavía seguirá siendo, pero está en la mesa provincial de lo que es el socialismo en la provincia de Neuquén. Lucas, buen día. Buen día a vos y a toda la gente que está detrás de la radio. Me extendí un poquito bueno, primero que nada, gracias por venir. No, por favor, a ustedes que siempre nos dan el espacio en la radio. A ver, me extendí un poquito en la presentación, pero es para poner las cosas en contexto. O sea, yo lo voy a extender un poquito más, pero antes quisiera pasar un pequeño chivo. A las 10, ahora en media hora, el Frente Neuquino del cual somos parte va a realizar un acto donde se está construyendo la base, que se llama la base norteamericana, sobre la meseta arriba del aeropuerto, digamos, ¿no? Eso va a ser un acto en repudio a la construcción de esa base, que si querés en otro momento lo podemos charlar. Vos hablabas ampliamente del tema de la corrupción del gobierno kirchnerista. También hablabas de otros casos de corrupción. De este gobierno. De este gobierno. O por lo menos duda, ¿no? Desde el 86 hasta el 2014 tenemos 750 causas en las cuales están imputados y procesados diferentes funcionarios. En promedio, cada causa lleva 14 años. Claro. 14 años. Eso ya es un número que habla por sí mismo. Vos recién hablabas de las causas de OTESUR, del Waldorf y de los Sauce, que son las 3 principales causas por las cuales está procesada no solo Cristina, sino sus hijos. Es importante lo que vos decías porque tanto la justicia como la ley son 2 ideas y conceptos que van separados, ¿no? Entonces, cuando alguien está en el poder es muy complicado, es muy difícil poder llevarlo en el banquillo de los acusados, porque justamente maneja la ley y maneja la justicia. 2 conceptos que son distintos pero que van de la mano. ¿Por qué? Porque en este gobierno tenemos en un año un récord histórico. En el gobierno de Cambiemos el primer año tiene
50 funcionarios imputados. Todos estos números que lo damos así... Imputados. No procesados. La mayoría no están procesados. ¿Por qué aclaramos esto? Porque es fácil hacer una denuncia, como lo decíamos recién, ir a la justicia, va, la mayoría de la gente que quiere ir y hace una denuncia. Después, para ser imputado o procesado, necesitas muchos fundamentos, pruebas, herramientas antes de la elevación a juicio. Entonces, vamos con el gobierno kirchnerista. Nosotros siempre estuvimos con grandes diferencias con el gobierno kirchnerista, si bien coincidimos en algunas cuestiones como aerolíneas, lo que se hizo con Aguas Argentinas, lo que se hizo en algunas pequeñas cuestiones con el ferrocarril, pero siempre entendimos que el gobierno kirchnerista basaba su política de obras públicas en la corrupción. Siempre entendimos que fue así. Es más, cuando vos analizás fríamente el tema de Otesur o el tema de los sauces se armó en el 2006, una sociedad para manejar bienes inmobiliarios. Lo armó Néstor, Cristina y Máximo. Hoy la principal causa es la de Otesur y los sauces. Otesur es una firma que administraba el Hotel Alto Calafate. ¿En qué consistía? El Hotel Alto Calafate tenía reservas y supuestamente gente que iba al hotel que no se registraba. Lo que se cree es que cómo volvía la coima de las obras públicas que Cristina adjudicaba, que el gobierno nacional adjudicaba a Lázaro Báez y a las empresas de Cristóbal López. Volvían a través de contratar en el hotel habitaciones. De esa forma, es por eso que cuando se cierra la causa, cuando se cierra la carátula, se dice lavado de activos, ¿no? No lavado de dinero, lavado de activos, porque aquí lo que se intenta es blanquear una plata que no tiene fundamento. La del hotel, que no entraba gente, por eso el hotel no ha presentado desde el 2011 los balances contables, no ha presentado el directorio. O sea, lo de Otesur es muy significativo porque a cualquier empresa que le pase eso, cualquier empresa ya hubiese estado en la justicia a los 2 o 3 años. ¿Por qué no fue a la justicia desde el 2006 hasta las denuncias que presenta Margarita Stolbizer? ¿Por qué? Porque claramente el gobierno es quien maneja la justicia. Y esto es muy triste, porque esto no es nuevo, no es del gobierno de Cristina, no es del gobierno de Menem, esto es parte de la historia argentina. Y por eso es importante que lo que decíamos hoy, los 14 años en promedio que llevan las causas en Argentina, impiden que se llegue a una verdad, que se llegue a aplicar la ley. Y aplicando la ley se haría justicia. Porque una de las bases que tiene la justicia es la ley. La justicia tiene 3 grandes bases en que fundamentarse. Una es el bien común, otra es la ley y la otra es la dignidad humana. Nosotros nos regimos fundamentalmente por la ley. Adaptamos algunas cuestiones de la dignidad humana y del bien común por los tratados internacionales. Pero si no se aplica la ley, no llegamos a tener justicia. Entonces, en estas causas, lo que lamentablemente entendemos que el gobierno las dilata, estas causas. Dilata las causas de corrupción porque están todas las pruebas. Te interrumpo un minuto para hacerte una pregunta cortita para que sigas contándonos. ¿Vos estás convencido, está demostrado o es una opinión personal de que los gobiernos, inclusive, actúan sobre la justicia o pueden manipular la justicia? No tengo dudas que pueden manipular la justicia. ¿Pero eso es una opinión? Los tiempos de la justicia. Por eso es una opinión, está demostrado, hay hechos. Digamos, o sea, a ver, yo pienso parecido, te aviso, pero lo que te pregunto es para la gente que está escuchando. Digamos, la única verdad es la realidad, decía el expresidente Juan Domingo Perón, y la realidad es esa, porque no podemos entender por qué después que cae el gobierno, que cae o que deja el gobierno Cristina, se impulsan de una manera impresionante las causas, avanzan de una manera impresionante, se imputa, van empresarios, periodistas procesados, la familia Kirchner la procesa en su conjunto. ¿Qué hace que los jueces no hacen política? ¿O juegan al ritmo de la política? No, responden a los intereses de la política. Ajá. Los jueces, digamos, ellos responden porque ¿quién designa? Los fiscales, los jueces, el poder político. El poder político es quien designa y quien los remueve. No puede ser que un juez de la provincia de Buenos Aires saca un fallo diciendo que la suba de tarifa no se adecúa
al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Al segundo día le elevan un juicio político impulsado por Cambiemos, por ese fallo. Decime si los fiscales y los jueces no están mirando antes de sacar un fallo, ¿quién lo está controlando? No tengo dudas, lamentablemente. No, esto es muy Luca, triste. Tenés todo, a ver, acá no hay hijos de nada. Vos tenés todo el derecho, yo te invito para que opines libremente. Entonces, a favor de Cristina, si querés, o en contra de Cristina. No. A favor de Macri, a favor de... A ver. No, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de un país distinto al que tenemos hasta ahora. Creo que es la gran deuda que tenemos aquellos que militamos en política. Si bien cada uno tiene distintos niveles de responsabilidad, porque no es lo mismo aquel que milita en el barrio, aquel que está en un consejo deliberante, o aquel que ha ocupado un cargo en el gobierno nacional o ha sido convencional constituyente. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad distinta, pero todos tenemos, aún el que no milita en política. Entonces, el desafío es cómo cambiamos esta historia. Y esta historia se cambia únicamente con justicia, pero no con justicia para los que se fueron. Porque una justicia que tarda 14 años, una justicia que no llega en tiempo y forma no es justicia. Y aparte es una justicia que solo se aplica a los perdedores. No se aplica a todos. ¿Cómo puede ser que cualquier comerciante de Plotier que tiene una deuda, la FIP le cae con todo el peso de la ley, el municipio con todo el peso de la ley, y que está bien que sea así? Pero Lázaro Báez, a Cristóbal López evadió más de 8.000 millones de pesos al Estado de aportes patronales. ¿Cómo puede ser que pueda caminar libremente? 8.000 millones. Entonces, cuando la ley no es pareja, no se mide con la misma vara al pequeño comerciante y al gran empresario, cuando no se mide con la misma vara a un vecino común que a un concejal, que a un diputado o a una expresidenta. Entonces, las causas fundamentales que se impulsan al gobierno anterior son varias. Cristina tiene 96 causas abiertas. 96. Está procesada en buena parte de ellas, pero hay, como vos recién lo decías, unas pocas que son fundamentales. Una es la causa AMIA, porque justamente lo que investigaba Nisman era que ella estaba encubriendo, digamos, las causas por las que no se investigó. Esto es muy retorcido, pero lo que se investiga es eso. Lo que decía Nisman es, el gobierno nacional no está investigando el encubrimiento, porque ahora hay dos cuestiones. Una es quién llevó adelante el atentado, y después está el fundamental, quién impide que se llegue a la justicia. Entonces, esa es una de las causas. La otra de las causas, que recién lo decíamos, es los sauces. Una sociedad armada por Cristina, Néstor y Máximo para administrar diferentes bienes, hoteles, viviendas, lotes, las cuales estaban alquiladas a empresas de Báez y de Cristóbal López fundamentalmente, pero alquiladas no una o dos habitaciones una vez por mes. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Recordemos que Lázaro Báez recibió en obras públicas del gobierno nacional 46.000 millones de pesos. Entonces, gran parte, todos sabemos lamentablemente que la obra pública es una de las grandes fuentes de corrupción. Digo, no solo en Argentina. El caso, y con Odebrecht, lo ves. Eso es fundamental. Se llevó a las principales obras de América Latina, obras todas arriba de $1.000 millones. Y se llevó puesto a los presidentes. Toledo en Perú, Losinski en Perú, se llevó puesto. Digo, eso no nos conforma a nosotros el saber que la corrupción existe en todas partes del mundo y que existe más en América Latina. Creo que el común de la gente va a poder confiar en la justicia cuando la justicia rija para el común. Entonces tenemos la causa, volvemos a lo de Cristina, la causa AMIA, la causa Otesur, el hotel Waldorf. Eso es muy llamativo. Waldorf, el que compra el hotel San Felice, en el 2007 declaró tener 1.200.000 pesos. En el 2008, 3.200.000 pesos. Y en el 2009 lo compra por la totalidad de 6 millones. Hay que recordar que él era socio de Máximo Kirchner. Entonces, en una inmobiliaria. En una inmobiliaria que, a su vez, era parte de los sauces. Suena que fuese todo lo mismo, pero son causas distintas, porque hay pruebas puntuales en cada una de esas causas. Ahora, Luca, hablando, el tema de la justicia es un tema que también merece seguramente tratarlo con abogados y demás, ¿no?
porque yo creo que los gobiernos tienen influencia, tienen la obligación primero de tener diálogo, por eso tienen un ministro de justicia, ¿no? Para tener diálogo, porque son tres poderes, aún el judicial, el legislativo también, donde vos tenés que tener diálogo, no solamente con los tuyos, sino con la oposición. Ahora, el diálogo no tendría que implicar, ¿no?, que un poder esté sobre el otro. Ahora, cuando termina un gobierno, por desgracia es así, que se lo empieza a investigar, aún así hay un montón de hechos que no terminan con el proceso completo. Menem está procesado, ya no le quedan casi pasos con el tema de lo que fue condenado claro, a 7 años por la causa armas. Por eso, y sin embargo, la misma justicia lo habilita a presentarse a senador, entra de senador, empieza con los fueros. Fueros que tampoco son para cubrir delitos. Los fueros son para que te puedas expresar libremente dentro del recinto. Sí, está muy claro para qué funcionan los fueros. Para qué funcionan, que no es la esencia, no es para lo que se crearon. Entonces uno se pregunta, y yo me preguntaba, primero para aclarar quién había hecho las denuncias y en qué momento, pues Tolvisa de hacer las denuncias contra Cristina en el gobierno de Cristina. En el 2014 fueron... En el 2014. Ahora, si la justicia se mueve de esta manera, que creo que es el sector de la sociedad o del poder que más respuesta le debe a la sociedad, la justicia en general, no el hecho de política y demás, el caso de Lautaro Benigni, es decir, el caso de Ábalos, sí, la justicia neuquina también le debe una respuesta importante a la sociedad neuquina. Lo que uno se pone a pensar es decir, a Quintana, el de Pharmacity, a los Brown, que tienen que ver, que son los formadores de precios, que han hecho un colchón económico terrible. Estoy hablando de esto, estoy hablando de Coto, que en el gobierno anterior se pegaban unos sustos que Dios mío, y tenían los carteles grandes de precios cuidados y demás, se asustaban todos. Ahora han hecho un colchón de precios terrible, es decir, los van a juzgar cuando termine en el gobierno de Macri, ahora en el 19 o en el 23. Y esa es una esperanza falsa en realidad, porque acá no se juzga si vos arreglás con ellos. ¿Por qué el kirchnerismo, teniendo todas las pruebas y las herramientas para poder hacerlo, nunca llevó a juicio en todas las causas del gobierno menemista? En todas las causas. ¿Por qué no lo hizo? Yo se lo pregunté porque yo he tenido muy buena relación y la sigo teniendo con referentes del peronismo y algunos de Unidad Ciudadana. ¿Por qué nunca el gobierno impulsó las causas de corrupción? El gobierno de Cristina, teniendo todas las herramientas, todo el apoyo del pueblo, porque hay que recordar que tuvo un apoyo importante del pueblo, no les impulsó. Claramente porque se sentaba a negociar con esos sectores. Y necesitaba estaba el voto de Menem en el Senado. No solo el voto, recordemos que uno de los principales defensores de Carlos Saúl Menem, disculpen a los vecinos que están en su casa, es Pichetto. Pichetto es el principal defensor del expresidente. Entonces, ningún gobierno va a llevar a la justicia a ningún sector económico, político, periodístico, si ese sector arregla con ellos, si le es funcional a ellos. Porque acá lo que se prioriza no es el concepto de justicia, aplicar la ley, es cuánto me beneficias a mí, si vos jugás para mi gobierno, si vos me ayudás a que yo sobreviva 2 años más o 4 años más. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos, y que tenemos que entender que está el concepto de justicia y el concepto de ley, porque la Alemania nazi también tenía ley, la Unión Soviética también tenía ley, la Cuba de los Fidel Castro, también tiene ley. Entonces, la ley se va adaptando según la sociedad en la que vivimos y según el poder que en ese momento hay en la sociedad. Entonces, claramente, en la sociedad en la que hoy vivimos, la justicia no es un bien preciado, porque si fuese así, muchos hoy estarían presos, porque ante un hecho de injusticia, sería el pueblo quien sale de la calle, y hoy no pasa eso. ¿Qué pasaría? Yo insisto con Quintana de Pharmacity, con todo lo demás. Yo no lo quiero tratar porque yo trabajo en ese rubro, digamos. No, pero está bien. Pero lo de Quintana es muy llamativo porque el tráfico de influencias es un delito. Es un delito, pero es un delito más grave de lo que creemos. Sí, parece un delito menor, tenés razón. Parece un delito menor, pero es poner el poder al servicio de un sector determinado. Y eso implica algo peor que la corrupción, porque en la corrupción yo te doy un bien, te doy
plata y vos haces tal cosa, o me retribuís con tal cosa. Acá es influenciar en las decisiones del poder y de la justicia. Porque hay que recordar que para que se apruebe lo que estaba pidiendo Quintana, que Pharmacity puede ingresar a la provincia de Buenos Aires según la ley de farmacias, lo que hacía es presionar a la justicia. Porque dependía de un fallo judicial para que le habilite a Pharmacity poder abrir sucursales en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo voy a ir un poquito antes de eso. Yo lo que digo es, lo que está prohibido en la provincia de Buenos Aires eran una farmacia que no tenía que estar cerca de la otra, al menos de 300 metros, y la farmacia boutique. Esa farmacia que vos vas, comprás Coca-Cola, barritas de cereal, un montón de cosas. Estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires. Le hacen la denuncia, la Asociación de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, el fallo venía encaminado como para que iba a salir a favor del colegio farmacéutico, esa causa se archiva, porque no, y aparece Quintana con una contradenuncia contra el colegio por no permitirle, y es la causa que se sigue avanzando. Estoy hablando de Mario Quintana de Pharmacity, uno de los hombres más cercanos que tiene el gobierno actual nacional. Vamos a suponer que no está la intervención de Quintana, cosa que podemos dudar, y por lo menos tapándonos los oídos, los ojos y todo lo demás, digamos, es la justicia nuevamente la que nos debe un gran favor. Digo esto, a ver, para que se entienda. ¿Qué pasa si la justicia determina que en los Sauces y Otesur Cristina es inocente? ¿No? Vamos a suponer que es inocente. Porque, a ver, te pueden armar causas, como ya ha pasado, Olivera en la capital federal, y venía para ganar, de la mano de Carrió, para ganar la capital, y le armaron una causa en la época del kirchnerismo, lo mataron, como que tenía plata en el exterior, no la tenía. Te pueden armar una causa, te la pueden dormir, te la pueden llevar, todo lo que vos me quieras decir. Ahora, si Cristina sale inocente. Bueno, recién justamente charlamos de las redes sociales y la función, y de los medios de comunicación. Está instalado en la sociedad por diferentes motivos, pero fundamentalmente por los medios de comunicación más concentrados, que el gobierno anterior es profundamente corrupto. Eso está instalado en la sociedad. No digo en el 70 o 80%, pero sí en una gran parte de ella. Uno de los fundamentos por lo que el gobierno de Cambiemos gana las elecciones. Entonces, en la sociedad quedaría la idea de una gran impunidad. Está esa idea, porque si fuera declarada inocente. Si fuese declarada inocente. ¿Qué pasaría ahí? Y lo que pasa siempre en la historia argentina. Todos sabemos que el expresidente Menem ha cometido muchísimos delitos. Muchísimos. Es más, sigue siendo investigado por haber volado la fábrica de Río Tercero, la fábrica de armas de Río Tercero. Entonces, lamentablemente estamos tan acostumbrados a la impunidad que no nos extrañaría demasiado que esto pase. Pero sí es un retroceso para la democracia. Es un gran retroceso para la democracia, porque uno de los fundamentos por aquellos, bueno, yo justo nací el último día de la dictadura, pero aquellos que han luchado para conseguir esta democracia, soñaban que con la democracia llegaba la justicia. Y de la mano de la justicia llegaba la ley, que la ley sea aplicada a todos y cada uno. Lamentablemente es una de las grandes deudas de la democracia. Si ella es declarada inocente o falta de mérito, porque en muchas de las causas se da falta de mérito, que no hay pruebas suficientes para condenarla. Si eso pasa, claramente sería una derrota para el gobierno de Cambiemos y sería para la sociedad un golpe más de impunidad. Te hago la última pregunta porque yo tengo que terminar con nuestro invitado. A ver, ¿crees que hay diálogo, hay acuerdos, hay canales de comunicación secreto entre Cristina y Macri? De eso no tengo ninguna duda. Hay que recordar que en la gestión de Macri, en la gestión de Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, todas las leyes que fueron aprobadas en conjunto con Unidad Ciudadana o el kirchnerismo en su momento y el gobierno de Cambiemos. Se retroalimentan. Ambos se retroalimentan. Uno necesita del otro, porque han construido la necesidad mutua. Cuando dijo Cristina, ¿a quiénes le van a ganar con un partido vecinal? ¿A quiénes le van a ganar? Ella fue quien inventó a Macri como actor político. Si bien él venía haciendo su gestión en el club de fútbol Boca Junior, en la ciudad de Buenos Aires, Cristina inventó a Macri, inventó a Cambiemos, y a Cambiemos le sirve Cristina.
se retroalimentan mutuamente. Por eso es que, lamentablemente, todavía no se ha visto en la Argentina una propuesta alternativa. Seguimos en una sociedad polarizada. Luca, discúlpame, esa es la peor falla, decir, a ver, hoy podemos decir estamos mal, el dólar lo tienen incontrolado, para un sector de la sociedad, pymes y demás, es terrible lo que está pasando con el dólar, otro gran sector se beneficia, el sector exportador, digamos lo que es la patria latifundista y todo lo demás. Ahora, ¿enfrente qué? Nada. Lamentablemente esa es la gran deuda que tenemos con la sociedad. Eso es lo que la sociedad dice. No hay una alternativa. Te doy un ejemplo. En el 2015 muchísima gente me decía, Stolbizer es una muy buena candidata, pero no va a llegar. En el voto, la gente que decide el futuro del país vota a quien tiene posibilidades de llegar a gobernar, no al que tiene mejores ideas, no al que es coherente, no al que realmente tiene un proyecto de nación superador a este. La gente vota a quien puede llegar, a quien puede ganar al que está enfrente. Yo creo que es el gran desafío, pero no solo a nivel nacional, a nivel provincial. Hay que reconocerle al MPN, yo siempre fui oposición al MPN, que siempre supo gestionar, gobernar, y la gente eso lo tiene en cuenta. La gente que vota al MPN dice, yo lo voto al MPN porque gobierna y a mí me asegura esta base. Y al frente no hay una propuesta superadora. Entonces así podemos entender por qué el MPN sigue siendo gobierno. Nosotros, por supuesto, siempre impulsamos y queremos que el mejor candidato a gobernador es Ramón Río Seco, pero eso, hasta que la gente lo tome, lleva su tiempo, hasta que la gente entienda, lleva su tiempo. Entonces, el desafío para el 2019 es una propuesta alternativa a Cambiemos y a Unidad Ciudadana, que recordemos que en esencia es el radicalismo o lo que representa el radicalismo, sumado a un sector empresarial, y al peronismo, que por diferentes motivos sociales, culturales, no se pueden llamar así. Como vos bien lo decías, el PJ sacó en la elección anterior en la provincia de Buenos Aires el 5% de los votos, el 5%. El radicalismo hay en provincias que no existe. En Río Negro, un bastión histórico, en la última elección a gobernador sacó menos del 3% el radicalismo. Entonces ha cambiado la forma de hacer política. Las redes influyen muchísimo en la forma de hacer política. Y bueno, y un gran concepto que vos lo has usado, que es la posverdad. Bueno, todas esas cuestiones han influenciado muchísimo para que hoy haya solo dos sectores con posibilidades de llegar al poder, ¿no? O de manejar ese poder, que es Cambiemos y Unidad Ciudadana o el kirchnerismo, como lo quieras llamar. Nosotros creemos que es necesario construir una alternativa a esos dos proyectos, a esos dos modelos. Creo que es fundamental. Y un último concepto que te quiero transmitir. Se habla mucho de diálogo. Se habla muchísimo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Es una de las grandes farsas que no han hecho creer. Porque te llaman al diálogo, pero no ofrecen ninguna respuesta, no ofrecen ningún tipo de solución al conflicto. El diálogo solo para dilatar, ¿no? Siempre se piensa en el diálogo solo para dilatar. Y la sociedad, los sectores económicos, como decía, las pymes, los sindicatos, los trabajadores, necesitamos respuestas. Por supuesto a través del diálogo, pero no un diálogo que se dilata y se dilata en el tiempo. Lucas, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Lucas Arias, referente del socialismo de Margarita Stolbizer, una mirada. Ayer tuvimos la gente del Frente para la Victoria, o el PJ en todo caso, que ganó las últimas elecciones, que son autoridad partidaria. Hoy tenemos el socialismo, vamos a seguir trayendo distintas visiones cuando comienza este 2018 a definir en muchísimos partidos autoridades partidarias. Pero esto es, como quien dice, el punto de partida para las elecciones para cargo electivo que viene el año que viene. Un año que seguramente va a ser muy movido desde el veranito nomás. Ya en el verano va a haber muchas ganas haciendo campaña.